Diego inició la charla dando gracias. Cuando yo empiezo las charlas, empiezo con la palabra gracias y terminamos con la palabra gracias, y espero que al final de esta charla entendamos por qué. Quiero aclarar algo que de pronto no lo había aclarado en las anteriores charlas, y es, hemos dicho que lo que nos lleva a ser humano es la capacidad de pensar, pero no es la mente loca que permanentemente está pensando obsesivamente en una cosa y en otra lo que significa pensar. Esa es la loca de la casa. Eso es, digamos, una costumbre que hemos adquirido con la capacidad de abstraernos de la realidad, de pensar en el futuro y en el pasado, de vivir en un mundo en nuestra mente que parece muy real, pero eso no es pensar. Pensar es activar el lóbulo frontal. Pensar es hacer una pausa, estar en el presente y reflexionar sobre las situaciones de la vida. Es decir, elegir los pensamientos. Cuando los pensamientos son los que son automáticos, eso no significa pensar. Bueno, cuando terminemos esta charla van a ser casi 4 horas de charla y hemos compartido gran cúmulo de información. Acuérdense que hablamos desde los orígenes del planeta Tierra, desde lo más íntimo de la biología del ADN, y llegamos hasta hablar sobre la membrana de la percepción. Hablamos también sobre el sistema reticular ascendente. Estos dos conceptos son fundamentales, pero si ustedes, digamos, es muy difícil adquirir toda la información, igual los videos están para quien los quiera repetir, están en la red para quien los quiera repetir, pero si quieren quedarse con algo, les recomiendo quédense con esto. Esto es lo más, digamos, recomendable que yo les puedo transmitir. Aprendamos a distinguir qué es una actitud positiva. ¿Qué es una actitud positiva? Hay autores que dicen que el 90% de nuestros resultados tiene que ver con la actitud con la que nosotros afrontamos las situaciones de la vida. Y esta frase es importante para la reflexión, que dice: el estado máximo de libertad es la actitud con la que afrontamos cada instante. Esto es como decíamos, la invitación en esta charla es para reflexionar, es para pensar. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esa frase, realmente no hay nadie, ni hay ninguna circunstancia que nos impida elegir la actitud con la que vamos a afrontar cada situación. Es nuestro espacio máximo de libertad. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo puedo escoger la actitud con la que voy a afrontar algo, o yo puedo reaccionar según mi sistema de creencias, según mi educación y según cómo esté programado, yo puedo reaccionar. Entonces, si queremos estar del lado de la evolución, tenemos que tener la capacidad de elegir la actitud con la que vamos a afrontar cada instante o cada situación que se nos presente en la vida. Recuerden que de las actitudes que yo tenga se van a generar mis pensamientos y mis emociones. Y de mis pensamientos y de mis emociones se van a generar unas decisiones. Y esas decisiones me van a llevar a unas acciones. Y esas acciones me van a llevar a unos hábitos, y los hábitos van a formar mi carácter y finalmente van a construir mi destino. Es decir, que el 90% de nuestros resultados va a depender de las actitudes, y no le prestamos mucha atención. La actitud es un instante en el momento presente en que yo elijo cómo afrontar la situación, y de ese instante que yo elija voy a tener los resultados de mi vida. Entonces, quédense con esto. ¿Cuáles son las actitudes positivas?
Las actitudes positivas, recordemos el ejemplo del gorila. Todas actitudes que me hagan sentir fuerte y que me hagan sentir tranquilo son actitudes positivas. Recuerden el ejemplo de Harvard, que tenía ese estudio de más de 75 años hablando sobre que la conclusión de lo que nos lleva a la felicidad y a la salud es contar con relaciones duraderas y armoniosas. Y lo mismo decía la biología, porque estábamos configurados para vivir en manadas. Entonces, toda actitud que me lleve a construir relaciones duraderas y armoniosas es una actitud positiva. Esta la llamo yo la actitud humana, y la actitud humana porque ya sobrepasamos, digamos, ya trascendemos la biología, sobrepasamos los animales, y es humana porque es toda actitud que me lleve a ejercer aquellas cosas que me hagan feliz, es una actitud positiva. Entonces, en mi caso, dar estas charlas me llena de energía y me da felicidad. Entonces, si yo practico aquellas actividades que me lleven a la felicidad, estoy teniendo una actitud positiva. Y por último, la gratitud. Es la máxima, digamos, actitud positiva que podemos tener. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Voy a dar algunos ejemplos, voy a tratar de ir más rápido porque hay mucha información. Voy a dar algunos ejemplos dependiendo de las actitudes con las que nosotros afrontemos, se van a generar unas emociones, y hay unas emociones que van con el viento a favor y otras emociones con el viento en contra. Entonces, las emociones, por ejemplo, con el viento a favor es estar tranquilo, con el viento en contra, estresado. Poderoso, débil, abundante, carente, saludable, enfermo, alegre, desanimado. ¿Cómo identificamos la emoción que me gobierna? Pues solo activando el lóbulo frontal. Si yo, acuérdense que hablamos que era como Michael Knight o Kabuto en Messenger, es el lóbulo frontal el que nos hace humanos, es el observador, el que puede observar mi robot biológico y determinar qué emoción me está gobernando en cada instante. Y yo debo de tener la capacidad de transformarlo con mi actitud, transformar las actitudes con las que estoy afrontando, que me están generando estas emociones. Bueno, aquí hay otra frase para reflexionar, que se las dejo ahí. Ser feliz y tener amor propio es tener el viento a favor. Acuérdense que todo lo que estamos hablando aquí es cómo vivir con el viento a nuestro favor. Rápidamente, ustedes saben por qué no cambiamos, porque hay una condición biológica natural que nos lleva a sentir incomodidad cuando hay cambio, eso es natural. Yo, por ejemplo, era una persona que era adicta al licor, y es una de las cosas más difíciles de cambiar en la vida. Tuve que tener una decisión tan grande que fue capaz de superar la incomodidad de cambiar ese hábito. Cuando yo empecé estos estudios de conciencia, nos dieron en el diplomado que estaba una pulserita más o menos así. Y nos dieron este ejercicio, se lo recomiendo para que lo hagan. Nos dijeron, mire, cada vez que usted chismosee, mienta o se queje, cámbiese la pulserita de una mano a la otra y cuente. No es más, así de sencillo es el ejercicio. ¿Qué tiene eso? Eso había que hacerlo por 30 días. ¿Qué tiene que ver eso? Pues chismosear, mentir y quejarse son actitudes negativas. Entonces, cada vez, o sea, la única forma de yo identificar cuándo estaba yo en esa actitud es estando en el presente, activando mi lóbulo frontal y activando el observador para determinar cuándo estoy en una actitud negativa. El primer día yo me cambié 72 veces la pulsera. Y el último día, después de 30 días, me la cambié solo 2 veces. Simplemente es activar el observador para determinar cuándo no estamos en una actitud positiva. ¿Y qué pasó con eso? Pues como fueron 30 días, ya se castigó un hábito.
Entonces, cuando ya es un hábito, ya la misma biología nos va a ayudar a continuar con eso. Si yo continúo pensando igual, sintiendo igual, repitiendo el pasado conocido y el futuro predecible, simplemente voy a tener los mismos resultados. Entonces, la transformación está en mí para tener nuevos resultados. Bueno, rápidamente también, ustedes saben por qué estas charlas pueden generar conciencia. No es que generen conciencia la charla en sí. Como esta charla nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, cómo funcionamos y también cómo funciona el otro, pues me estoy conociendo mejor la otra persona, es decir, el mundo que me rodea, tengo también la posibilidad de relacionarme mejor. Esto solo lo pueden tomar aquellas personas que usen la información para la transformación. Ejemplo, yo en este momento me siento con mucha energía, pero anoche no me podía levantar de la cama. Y yo sé que si yo me afanaba para venir a esta charla, ¿qué iba a hacer? Iba a activar mi estado de emergencia. Entonces yo me levanté con tiempo, hice las cosas pausadas, porque voy a utilizar toda mi componente energético en el sistema inmune. Es decir, voy a tratar de estar en un estado de recuperación. Así, el virus que tengo, pues digamos que va a estar un poco más controlado por ese sistema inmune. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy usando la información para aplicarlo a mi vida, ¿cierto? Y tiene, o sea, yo aquí podría estar peor, porque pudiera ser inconsciente y pudiera venir afanado, pudiera no, digamos, aplicar esta información. Entonces, de eso se trata, que usemos la información para transformar nuestra vida. Ya esto lo habíamos hablado, que la información es poder, que la ignorancia hoy en día es una elección porque la información está al alcance de todos. Y yo les recomiendo 3 autores: Pilar Sordo, Marian Rojas Estapé, Víctor Kupler, que son personas que aplican la conciencia a la vida diaria, y ustedes simplemente los pueden seguir en las redes sociales que más usen y van a empezar a adquirir información que les puede, digamos, servir o ser útil para su vida. Hay otros autores, por ejemplo, el doctor Joe Dispenza. Hay un autor que yo sigo muy cercanamente, que es Emilio Carrillo, pero no se los referencié ahí porque yo creo que hay que ir paso a paso. Si uno se va a unos niveles muy profundos, se va a aburrir, no va a entender y se va a chocar. Más bien esos autores te van a ir encontrando en la medida que vas teniendo hábitos de adquirir información sobre conciencia. Otra frase para reflexionar: ir en el camino de nuestros sueños, lo que nos hace feliz. La felicidad no es la meta, la felicidad es la actitud con la que voy caminando hacia nuestros sueños. También hay muchos ejemplos donde mi sueño era tener una casa, tengo la casa y me siento infeliz, porque la felicidad no es la meta, la felicidad es con qué actitud voy caminando hacia nuestros sueños, porque sí debe haber un norte. Hay que buscar los sueños y hay que ir en busca de los sueños, pero no es el sueño el que te da la felicidad, sino cómo voy a caminar para llegar a ese sueño. Fundamental que se queden con esto. Acuérdense que cuando subimos un escalón y pasamos de los animales a los humanos, ya los humanos tenemos unos indicadores al interior de infelicidad y felicidad. Entonces nosotros nos podemos sentir con un vacío,
porque somos humanos. Cuando ya superamos el estado de supervivencia, es decir, ya tengo comida, tengo techo, tengo mis necesidades básicas resueltas, pues ya la aspiración humana me lleva a la felicidad y puedo sentirme infeliz. Y con los placeres yo puedo adormecer esa infelicidad. Entonces, placeres pueden ser irse de rumba, irse a bailar, tomar licor, o algún consumo de alguna droga, o ver series de Netflix, en fin, hay muchos placeres que no estoy en contra de los placeres. Lo importante es que no confundamos el placer con la felicidad, porque esto lo hemos vivido todos, o por lo menos yo lo he vivido, y es llegar al fin de semana, salir de rumba, bailar, beber, sentir un placer impresionante, y llega el lunes y baja de nota, esperando que vuelva a ser el fin de semana para volver a tener ese placer y esa euforia. Pero al final de cuentas el vacío permanece ahí. Entonces el placer lo que hace es disminuye, adormece ese nivel de infelicidad solo temporalmente. Pero, ¿qué es lo que nos hace feliz? Así de sencillo, hacer lo que nos hace feliz. Cada uno tiene sus cosas. Alguno puede ser cocinar, otro puede ser hacer una excavación, otro puede ser conducir. Hay una película que les recomiendo, que uno la puede ver inconscientemente o la puede ver en conciencia, que se llama Gran Turismo. Me gustó mucho. Y ahí explica muy bien la diferencia entre placer y felicidad. Resulta que había un niño que creció y siempre aspiró a conducir carros de carreras, pero siendo una familia, digamos, de estrato medio, no tenía la posibilidad de pertenecer a un equipo de carreras. Entonces el niño, pues ya era adolescente, jugaba videojuegos, pero él no jugaba los videojuegos como un placer, sino que lo usaba como si fuera un simulador de manejar, de competencia, y practicó, y eso lo hacía feliz. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que lo hacía feliz. Resulta que la película coinciden, se alinean los planetas, en fin, y coincide una oportunidad, porque el joven ya estaba preparado, pudo caer en esa oportunidad y terminó siendo conductor de carreras. Entonces, la felicidad es hacer lo que nos hace feliz. Esto tiene que ver con el ADN. Acuérdense que el ADN nos daba tres pistas sobre el sentido de la vida. Era copiar su información, era cuidar la vida y evolucionar. Entonces, en los seres humanos, copiar nuestra información va asociado con cuidemos las generaciones venideras. No quiere decir esto que tenemos que tener hijos, pero sí que desde nuestro cargo, desde nuestra posición, sea tío, sea primo, en el cargo que sea, nosotros respetemos a los infantes y cuidemos que puedan tener un buen futuro. Conservar la vida, definitivamente, hace parte de ir en el sentido de la vida. Y evolucionar, para el ser humano, yo lo describo con despertar el conductor, o sea, el Michael Knight, el cabuto, el lóbulo frontal, el conductor, que es lo mismo que despertar el observador. Si yo soy el humano que observo mi robot biológico, salirme del día a día, es decir, que yo no sea simplemente una consecuencia de lo que pase, sino que yo tenga la capacidad de elegir mi actitud, que yo tenga la capacidad de reflexionar sobre las situaciones de la vida. Reflexionar y definitivamente es trascender el animal que somos, trascender
el robot biológico que somos. Eso sería evolucionar para el ser humano. Esta pregunta, ¿puedo ir en contra del sentido de la vida? Claro, es de libre elección cada uno. Hay muchas personas que van en contra del sentido de la vida, que no van, digamos, alineadas a ese norte. Pero, ¿qué puede pasar, por ejemplo? Pues si yo no cuido la vida, ¿qué puede pasar? Pues me puedo accidentar, puedo tener un accidente grave, así de sencillo. Pero es de libre elección, es de libre elección. Bueno, también estuvimos hablando de los estados de emergencia y reparación. Acuérdense que dijimos que los animales solo podían estar en 2 estados, pero el ser humano puede estar de una forma mixta, puede tener parte en estados de recuperación y parte en estados de emergencia. Entonces nosotros tenemos que estar atentos para poder identificar nuestro robot biológico en qué estado de emergencia o recuperación está según cada característica. Voy a pasar esto muy rápidamente. Acuérdense que dijimos que los animales estaban en estado de emergencia por muy corto periodo de tiempo. Pero nosotros, los seres humanos, activamos nuestro robot biológico en estados de emergencia por estados prolongados, es decir, estamos en estados de estrés en tiempos prolongados. ¿Y qué consecuencia me trae eso? Problemas de salud mental, problemas del sistema inmunológico, problemas cardiovasculares, trastornos del sueño, problemas digestivos. Todo esto ya lo vimos. Acuérdese que en estados de emergencia yo no puedo digerir, en estados de emergencia yo no estoy preparado para memorizar, la sangre tiene una presión alta, mucha azúcar. Entonces, esto es lógico, las consecuencias de estar en estados prolongados de estrés. Por eso yo tengo que tener la capacidad de observar cómo estoy. Mi esposa, por ejemplo, me puede identificar cuando me tenso. Entonces, los músculos se me tensionan y mi esposa dice, estás tenso. Es lograr, uno tiene que llegar a la capacidad de lograr, de observarse cuando se está yendo a un estado de emergencia. Y acuérdense que el cuerpo biológico está hecho solo para durar poco tiempo en esos estados de emergencia. Esto ya lo dijimos, activemos el observador y activemos las redes neuronales de la tranquilidad. Acuérdense de la red neuronal de la letra A con el sonido A. Acuérdense que esa red neuronal, lo más sencillo que podíamos poner de ejemplo, si yo hablo el sonido a mi mente llega el símbolo A. Y si yo leo el símbolo A, yo puedo expresarlo con sonido, el sonido A. Es decir, que esa red neuronal va en 2 sentidos, ¿cierto? Toda neurona que se activa al mismo tiempo se conecta en la misma red neuronal. Neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Entonces, si yo quiero tener unos estados más tranquilos, debo de conectarme con las redes neuronales de tranquilidad. Acuérdense del ejemplo del limón. Podemos tener unas realidades internas en la mente. Entonces, cuando nosotros dormimos, nosotros estamos en un estado de tranquilidad. ¿Cómo es la respiración cuando nosotros dormimos? Pausada. Todas las estudios que yo conozco, tradiciones y demás, hablan de la efectividad de la respiración para conectar con el estado presente y con los estados de tranquilidad. Pues claro, si yo todos los días estoy reforzando esa red neuronal donde respiración pausada es igual a tranquilidad,
¿Qué voy a hacer yo cuando esté estresado? Voy a respirar pausado. Entonces voy a conectar esa red de tranquilidad para relajarme un poco. Entonces usemos lo que conocemos para aplicarlo a nuestra vida. Hablando de lo mismo, ¿en qué estado debo de conducir? Si yo, por ejemplo, soy un conductor y estoy conduciendo un vehículo, ¿en qué estado debo de conducir? ¿En estado de emergencia o en estado de recuperación? Yo conducía en estado de emergencia, eso parecía un corredor de Fórmula 1, pasándome los carros, quería llegar primero, todo el mundo iba lento, pitaba. Eso es andar en estado de emergencia. Hoy en día no lo hago así. Hay otras personas que se van para el otro lado y entonces se recuestan, ponen la silla atrás y van chateando y pues pueden ir hasta somnolientos y pueden hasta dormirse. Pues la verdad es que tenemos que tener la capacidad de identificar cuáles son las competencias para activar las competencias necesarias de cada función. Entonces no es ni en estado de reparación ni en estado de emergencia, es un estado intermedio. Ya lo vamos a ver. Y otro ejemplo que les quería poner sobre el tema de la respiración y cómo poder cambiar nuestros estados es un deporte. Todos los deportes físicos requieren que los deportistas estén en estado de emergencia, que activen los músculos, que bombeen la sangre, que inyecten mucha energía, que activen el corazón, sí. Pero los grandes deportistas logran sobrepasar el estado de emergencia y lograr pensar para tomar las mejores decisiones, hacer el mejor pase. Por ejemplo, aquellas personas que hacen maratones, el cuerpo biológicamente les dice, ya no doy más, voy a parar, y es la mente del deportista que le dice, sí puedo, voy a continuar, y terminan la maratón. Hay un deporte que es extremadamente violento, que es el deporte de las artes marciales mixtas. Y es tan violento que cuando los deportistas entran al octágono, se abrazan con sus compañeros, con sus coaches, como yo no voy a volver, como si me estoy despidiendo, porque allá se van a pelear con todas las técnicas de artes marciales. Son, por lo general, 3 rounds de 5 minutos, y entre cada round hay 1 minuto de descanso donde el entrenador puede darle alguna instrucción. Definitivamente los deportistas que entran allá tienen que estar en estado de emergencia, activar sus músculos, sobrevivir, porque ahí pues casi que pueden perder la vida, por exagerar un poco. Y hay entrenadores buenos y entrenadores malos, es lo que yo he notado. Y solo hay 2 minutos donde el entrenador le puede dar instrucciones. Un entrenador malo, cuando acaba el primer round, entra rápidamente y empieza a gritarle, quiero que le des un jab, tíralo al suelo, aléjate de la reja, y le empieza, y son 3 entrenadores y cada uno le habla, y por lo general ese deportista sale y no sigue las instrucciones del entrenador. Pero hay esos entrenadores buenos y lo primero que hacen es, siéntate. ¿Qué le dice? Respira. Toma aire. ¿Qué están tratando de hacerlo? Sacarlo del estado de emergencia para que tenga los recursos biológicos para escuchar la directriz. Toma agua y le dan una instrucción calmadamente para que el deportista entienda. Entonces, si nosotros ya sabemos que en estados de emergencia no vamos a entender, no vamos a memorizar, pues tenemos que buscar el estado de tranquilidad para recibir la información. Entonces, ya habíamos visto esto con los animales, la respiración, ritmo cardíaco, músculos, fuerza física, la emoción dominante, digestión, propensión a distraerse, propensión a dormir, propensión a reaccionar, sistema inmune.
Si estamos en estado de emergencia, tiene una característica, si estamos en estado de recuperación, otra. Nuestra meta es poder coger los mejores estados de cada uno de los dos. Entonces, en la respiración, en estado de emergencia es agitado, recuperación profunda, pues mejor estar en un estado de tranquilidad. Ritmo cardíaco, en estado de emergencia es rápido, en el otro es lento, pues tratemos de estar calmados. Los músculos, tensos por un lado, relajados por el otro. Depende de la actividad, yo tengo que tener unos músculos activos para reaccionar, según si mi actividad es física o si mi actividad es de oficina. La fuerza física también depende de la actividad que vaya a tener. La emoción dominante, acuérdese que en el estado de emergencia es como una emergencia, así lo dice la palabra, y en el estado de recuperación es despreocupación. No podemos estar en ninguno de los dos, tratemos de estar neutros. La digestión, en el estado de emergencia no hay condiciones para tener digestión, en el estado de recuperación sí. Tratemos de tenerla funcionando. Por ejemplo, en el estado de recuperación yo tengo propensión a distraerme. Estoy tan relajado, tengo tanta pereza que me distraigo. Pues eso no está bien, es mejor tomar las características del estado de emergencia donde yo no me voy a distraer de mi objetivo. Lo mismo pasa como la propensión a dormir. Si yo estoy en una actividad, no quiero dormirme en esa actividad, quiero estar activo. En el estado de recuperación igualmente, yo reacciono lentamente, estoy como adormilado. Ahí es mejor tomar las características del estado de emergencia para poder reaccionar rápido. El sistema inmune, acuérdense que el estado de emergencia está desactivado y en el estado de recuperación está activo. Otras características, las ondas cerebrales, las hormonas sociales, relación con los otros, la reproducción o sexualidad, el azúcar en la sangre, el enfoque, gastos de energía, la presión arterial, la memoria, el aprendizaje. Así como vimos en la diapositiva pasada, tenemos que elegir cuál es la característica que más me conviene a mí y tener la capacidad de elegirla. Solo lo podemos hacer desde el lóbulo frontal. Pero solo lo podemos hacer, como dice acá, estando en el presente. Entonces esta charla se llama el poder de la tranquilidad, pero el poder de la atención, y el mismo poder de la atención es el mismo poder de estar en el presente. Voy a traerles unas frases para que reflexionemos. Vamos a hablar ahora de la membrana de la percepción. Necesitamos administrar nuestros sistemas de creencias para que nuestra realidad sea diferente. O dicho de otra manera, administremos nuestra percepción para que nuestra realidad sea diferente. ¿Qué es una adicción? Una adicción es todo hábito que yo no puedo cambiar. Eso es una adicción. Entonces puedo ser adicto a mirar las series de Netflix, puedo ser adicto al licor, adicto, pero también en las mañanas yo me puedo despertar y pensar, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que tengo? Ah, sí, no sé si tenga plata para pagar el arriendo, no sé si me alcance para los servicios públicos, el mercado ya se acabó, mi pareja está bravo. Entonces, al despertarnos, nos conectamos con unas preocupaciones que son incómodas, pues realmente hay situaciones por resolver, pero como se han convertido en hábito, terminan siendo adicciones. ¿Qué quiero decir con eso? Es que a veces somos adictos a cosas que ni siquiera nos gustan, porque no somos capaces de cambiar esos hábitos. De la misma forma,
Vemos nuestras creencias como si fueran verdades. Acuérdense que tenemos tantas realidades como personas en el mundo y nosotros percibimos la realidad de acuerdo a como nosotros pensamos. Acuérdense el ejemplo del cine y el ejemplo del fútbol. Y entonces creemos que nuestras creencias son una verdad, pero realmente es una forma de pensar y lo podemos transformar. Esto ya lo dijimos, existen tantas realidades como humanos hay en el mundo. El poder, bueno, esto es importante. Los humanos tenemos un poder respecto a los animales y es que nuestros pensamientos pueden parecer más reales que cualquier otra cosa. Volvemos a recordar el ejemplo del limón. Si nosotros vivimos en un mundo mental y emocional permanentemente pensando en el futuro y en el pasado, pues esos pensamientos nos convierten en una realidad personal para nosotros. Entonces, eso es un poder que no tienen los animales, pero ese poder puede ser positivo o negativo, porque depende de los pensamientos que tengas, así serán las reacciones biológicas que vas a tener. Los pensamientos son muy poderosos. Los pensamientos son muy poderosos. Cada vez que pensamos, emitimos sustancias químicas. Si pensamos negativamente, emitiremos sustancias que nos harán sentir exactamente como pensamos. Está muy asociado con la frase anterior. Es decir, puede que yo no tenga una buena relación con mi suegra. Y biológicamente, cuando esté en presencia de ella me puede activar sustancias químicas de emergencia, como si me fuera a sentir agredido. Pero mi suegra no está aquí. Solo con el hecho de yo pensar en mi suegra, ya voy a activar esas sustancias químicas que me van a hacer sentir tan mal como yo pienso de mi suegra. Perdón. Esta otra frase también es muy buena. El simple hecho de pensar quién quiero ser ya establece nuevas redes neuronales, es decir, empieza a modificar el cerebro. Solo con el pensamiento puedo generar nuevas redes neuronales que ya estoy, de hecho, pensar en quién quiero ser ya me está transformando en la persona que quiero ser, porque estoy generando nuevas redes neuronales. Si no nos gusta el mundo que nos rodea, tenemos que aprender a aceptarlo porque no lo podemos cambiar. Pero si cambiamos la forma en que pensamos y vemos el mundo cambiará para nosotros. Es lo mismo que hemos estado hablando. Acuérdense que yo veo el mundo según como yo lo piense. Si yo cambio mi forma de pensar, el mundo va a cambiar. Todas estas frases se resuman en este consejo. Elijamos muy bien nuestros pensamientos porque son muy poderosos. Los pensamientos activan sustancias químicas en nuestro cuerpo, generan redes neuronales. Entonces, en la medida en que pero ¿cómo puedo hacer yo esto? Pues no lo puedo hacer de forma automática. El robot lo hace de forma automática. Es el Michael Knight, es el cabuto, es el lóbulo frontal, es el conductor, el único que puede elegir los pensamientos. Entonces tenemos que ser humanos para lograrlo. Bueno, en la misma línea, si yo tengo un robot biológico, ¿cómo hago yo para programarlo? Para que esté a mi favor. Yo he practicado todas estas técnicas, programación neurolingüística, la misma palabra lo dice, programación, meditación, hipnosis.
Pero la reina de las técnicas para programarnos a nosotros mismos es el diálogo interior. ¿Diálogo interior entre quién? Entre Michael Knight y Kit. Entre el conductor y el robot. Y lo que ya habíamos hablado, tener la capacidad de escoger la actitud, pero esto solo se puede hacer en el presente, estando activo el conductor en el momento presente. Voy a darles un ejemplo. Imagínense no dos mellizos, imagínense dos gemelos. Es decir, tienen el mismo ADN biológicamente, los mismos papás, las mismas crianzas y tienen sobrepeso. Uno de los dos gemelos dice, con el paso del tiempo es más difícil bajar de peso. Cada 10 años cambia el metabolismo. Cada vez que voy al gimnasio ya no tiene el mismo efecto. Es muy difícil bajar de peso. Y el otro mellizo, el gemelo, dice, estoy en sobrepeso, pero tengo una meta que es bajar de peso. Sé que puede ser difícil, pero he visto muchas personas que lo han logrado y como sea, lo voy a lograr. ¿Cuál de los dos gemelos creen que tiene más probabilidades de bajar de peso? Siendo iguales. Entonces es lo que ya veamos. Científicamente, estadísticamente, los pensamientos positivos tienen mucha más probabilidad de llegar al éxito que los pensamientos negativos. Eso ya lo vimos a través de varios ejemplos en las charlas pasadas. ¿Cómo funciona el cerebro? Acuérdese que pone una meta, predice lo que va a suceder. Si está sucediendo eso, se genera un estado de bienestar porque estamos logrando esa meta. Este es un ejemplo muy bobo, pero imagínese estar en Estados Unidos y que alguien le diga, Savannah Beach, ¿qué va a pasar ahí? Puede armarse una pelea porque tú sientas que te están insultando, o puedes hacer una pausa y realmente lo que te están invitando es a ir a la playa de la Sabana. Entonces, este es el secreto, hacer la pausa, que la actitud sea escogida como mi espacio máximo de libertad, no como una reacción de mi robot biológico. Para complementar el concepto de felicidad, Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena, una de las mujeres más influyentes, de mayor influencia en Chile, ha escrito muchos libros y lógicamente ha recaudado dinero. Con ese dinero ha hecho investigaciones. Ella dice, yo no quiero que me patrocinen empresas privadas porque me pueden sesgar mis resultados. Entonces, con mi dinero yo hago mis investigaciones. ¿Y sabes qué concluyó esa investigación de Pilar Sordo sobre la felicidad? Que no son las tragedias, ni son los éxitos los que determinan si una persona es más feliz o menos feliz. No es lo que me pase, ni las tragedias ni los éxitos. Es cómo interpreto yo lo que me pase, lo que me puede convertir en ser una persona feliz o no. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo interpreto yo la realidad? Mi membrana de la percepción. Aquí traigamos a Víctor Kupler. Y él nos dice, realmente hay 1000 razones para ser infelices. Que el bus llegó tarde, que me pinché, que está lloviendo, que el presidente, que los impuestos, que lo que sea. Hay 1000 razones para ser infelices, eso es cierto. Pero de eso se trata, ¿no? De eso no se trata. Acuérdense del sistema reticular ascendente.
El sistema reticular ascendente era el que usaban los Homo sapiens cuando salían a cazar y filtraban de todos los sonidos y solo dejaban pasar el sonido que les interesaba. Ejemplo, el de las fieras. Lo mismo nosotros, cuando nos llaman, es mi nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo programo yo mi sistema reticular ascendente? Pues con lo que me interese. Voy a filtrar lo que no me interese y dejo pasar lo que sí me interesa. Entonces, si yo voy a tener una actitud permanente entre queja y víctima, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no puedo, siempre me la montan, en fin. ¿Qué estoy programando? Mi sistema reticular ascendente para que encuentre más cosas en las que yo me pueda quejar y encuentre más cosas en las que yo pueda sentirme víctima. Volvemos a lo mismo, cómo programamos nuestro sistema reticular ascendente y nuestro sistema de percepción. Es como ir en un bus de turismo. Tienen ventanas a los dos lados. Hacia un lado hay un peñasco sin mayor atractivo turístico y hacia el otro lado hay un paisaje enorme. Es nuestra elección, siendo turistas, si yo me quiero pasar el viaje viendo el peñasco que no tiene mayor belleza, o quiero mirar al otro lado y ver la belleza del paisaje. Entonces, aquí les voy a dar 2 tips. Una de las principales vacíos que sentimos los seres humanos es la falta de amor. Sentirnos solos. Pero eso no se llena yendo a prostíbulos, o eso no se llena cambiando mi forma de ser para que me acepten otros grupos sociales. Se llena es con amor propio. Entre más amor propio tenga, entre más me valore, ya me sentiré lleno de amor y aparecerán las personas que me corresponden para compartir. Otro vacío que también es común sentir en los seres humanos es la falta de dinero. Que no me alcanza. Hay una frase que dice, quien no es feliz con lo que tiene, tampoco va a ser feliz con lo que le haga falta. El que no le alcanza la plata con 1 millón, tampoco le alcanzará con 2 y con 3. Ese vacío de dinero se llena con actividades que me lleven a la felicidad. Es decir, cada uno tiene esa cualidad, habilidad, talento que lo hace feliz cuando lo ejerce. Ejemplo, yo doy estas charlas y estando muy enfermo me llené de energía y la pude dar. Otro será cocinando, otro será conduciendo. Cuando yo haga las actividades que me hagan feliz, como en la película, manejar los carros de carrera, así sea por videojuego, me haga feliz, te va a llenar ese vacío. Por eso es súper importante practicar las cualidades, habilidades y talentos. Esos son aquellas cosas. ¿Cómo lo identificamos? En lo que soy bueno. Se me pasa el tiempo cuando lo practico. No me doy cuenta. Me lleno de energía. Se me hace fácil. Cada uno debe identificar cuáles son sus cualidades, habilidades, talentos, porque esos lo hacen feliz. De la misma manera, quiero traer a la charla la palabra propósito. Como dijimos, una vez que los seres humanos superan la biología,
superan sobrevivir, ya deben de buscar una motivación. Y esa motivación es el norte hacia donde van a caminar. Ese propósito o ese norte es el que yo quiera escoger. Pero es importante tener el norte porque si no, ¿hacia dónde voy a caminar? ¿Por qué es importante el propósito? Se los voy a explicar con este ejemplo. En Estados Unidos hicieron un experimento. En Estados Unidos tienen unas condiciones de salud donde investigan cuánto es la actividad física mínima que tienen que hacer las personas para tener salud. Acuérdese, biológicamente estamos hechos para hacer actividades físicas, no para el sedentarismo. Entonces, digamos que, pongamos un número, tienen que hacer actividad física de 2000 calorías. Los investigadores fueron a unos hoteles donde había unas señoras que hacían el aseo en los hoteles. Y cuando miraron lo que hacían las señoras, levantaban colchones, se empinaban, cargaban una cama, movían para allá, barrían. Su actividad laboral excedía el mínimo de actividad para ser saludable. De alguna manera ya lo habíamos hablado que había unas personas que tenían la fortuna de que su actividad laboral era física. Bueno, pero cuando miraban estas señoras, tenían colesterol, eran gorditas, los músculos flácidos, y entonces dividieron en dos grupos estas saciadoras, y a una de ellas, al grupo de uno de ellas le dijeron: miren, ustedes saben que las actividades que ustedes hacen superan el mínimo requerido de actividad física. Ustedes saben que la actividad física es buena para el sistema cardiovascular, es buena para tonificar los músculos, es buena para la salud en general, y pues las saciadoras no sabían. Pasaron 3 meses y volvieron a medir a este grupo de aseadoras con el otro grupo que no le habían dicho nada. Al grupo que ya era consciente que su actividad laboral superaba el mínimo requerido de actividad física, ese grupo bajó el nivel de cintura, mejoró la tonificación de los músculos, mejoró el colesterol, mejoró la presión arterial y tuvo mejor salud solo con el hecho de tener claro el propósito de su labor. Por eso es importante que cada uno tenga un propósito. Y más adelante vamos a ver por qué. Bueno, en este momento vamos a presentar una canción. Pónganle atención a la letra y vamos a tratar de analizarla. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días,
grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Esta canción yo la conocí por Mercedes Sosa, pero cuando me di cuenta, la cantautora original es Violeta Parra. Hagamos un pequeño análisis de esa canción. El autor de esa canción, cómo programó su sistema reticular ascendente. Estas canciones se llaman canciones de protesta. ¿Cómo no va a ser una canción de protesta, una canción revolucionaria, si no está enfocada en el bien tener, está enfocada en el bien ser? Esta canción no dice gracias porque tengo carro, gracias porque tengo casa. Simplemente analicemos la canción. Dice gracias porque tengo sentidos, los ojos, los oídos, para experimentar la existencia. Gracias porque a través de los sentidos puedo experimentar el amor a ese ser querido. Es decir, puedo darme cuenta que ese ser querido existe. Con los ojos lo veo, lo escucho, con los pies camino y voy hasta allá. Todos tenemos la gran fortuna de amar a alguien. Mínimo una persona, llámese primo, vecino, esposo, tío, hijo, mamá. Todos. Algunos tenemos la gran fortuna de tener muchos seres a quien amar. Y podemos agradecer que tenemos la capacidad con nuestros sentidos de experimentar ese amor, de la existencia de ese ser amado. Si alguna persona no tiene un ser amado es porque está distraído. Mínimo, 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 debe tener una mascota a quien pueda amar. No vayan a salir después, no, es que yo amo mi moto. No, no puede ser un ser inerte, un ser vivo que puedan amar. Y que nos dé
gran fortuna experimentar el amor. Y al final de la canción, el autor dice, o la autora dice, mi canción es tu canción y cuando tú cantas es mi canción. Es decir, nos podemos unir a través de esta canción, a través de este mensaje. Entonces, ¿por qué quise traer esta canción? Porque me parece un nivel de programación del sistema reticular ascendente muy alto. No sé si nosotros alcancemos a llegar a ese nivel. Y es de dar las gracias de la existencia, solo con el hecho de existir. Y fundamental, y de aquí ya vamos a terminar, la gratitud. Permanentemente la gratitud. En estos días fueron las elecciones de alcaldes y yo vi el discurso del alcalde electo de Bogotá. El alcalde electo en su discurso dijo, yo nací para esto, llevo 17 años buscando tener esta victoria, me he lanzado a varias campañas, he tenido un camino muy largo para poder llegar aquí y lo logré. Eso dijo el alcalde, y lo logré. Pero en su discurso, el alcalde, por ahí 20 veces, si no fueron más, dijo, gracias, lo logré, gracias, lo logré. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gratitud es el último estado de recibir. Bien sea, yo doy las gracias cuando recibo, o yo doy las gracias cuando lo logro. Y eso es fundamental que nosotros lo asociemos con las redes neuronales. Acuérdense, A y A. Si yo programo mi sistema reticular ascendente a filtrar solo la queja y la víctima, voy a ver solo queja y víctima. Si yo programo mi sistema reticular ascendente en la gratitud, tengo muchas cosas por las cuales dar gracias. Y si yo programo mi sistema reticular ascendente, es decir, es lo que me importa, pues cada vez voy a encontrar más cosas por las cuales dar gracias. Bien sea porque recibo o bien sea porque lo logro. Entonces, esta frase para que se lleven de reflexión. Entre más estemos en estado de gratitud, mayor seremos un imán para nuestro nuevo destino, porque estamos programando nuestro sistema reticular ascendente en todo aquello por lo que podemos estar agradecidos. Es lo que les acabo de decir. Y esta otra frase, para terminar. En la queja está la pobreza y en la gratitud está la riqueza. Entonces ya entendieron por qué estas charlas empezaban con gracias y acababan con gracias. Si esta charla fuera una charla en cualquier parte, ya estaríamos terminando. Pero después de 4 horas, vamos a ponerle la cereza al pastel a esta charla. ¿Sabemos que es una actitud positiva? Sí. ¿Sabemos por qué es importante practicar nuestros dones y nuestros talentos? Sí. ¿Y sabemos por qué es importante tener un propósito? Claro. La canción nos dijo, ¿por qué no nos unimos en una canción? Ahora, ¿y por qué no nos unimos todos en un propósito? Es decir, un propósito de tener un mejor presente y un mejor futuro. Entonces, la cereza del pastel de esta charla es, después de 4 horas, ya tenemos la capacidad de entender el propósito de la empresa. Basados en nuestros talentos y nuestra buena actitud, desarrollamos la ingeniería para brindar un mejor presente y un mejor futuro. Eso era todo. Muchas gracias.